Les he enseñado esto a la mayoría de mis alumnos y creo que les ha ayudado mucho en su proceso de la rentabilidad y básicamente es el poder identificar correctamente en dónde nos encontramos y cuál debería ser la posición que deberíamos estar tomando. Es decir, muchos sabemos conceptos nuevos, hemos estado en internet buscando todos estos conceptos que salen a la luz, conceptos como lo que puede ser Order Lock, IFCs, IBDA, ICT, distintas metodologías que nos dicen a nosotros cómo entrar, pero muchos de nosotros no sabemos hacia dónde ir, es decir, identificamos operaciones, ok, yo identifico una orden en compra, pero al mismo tiempo entro en una orden de venta, es decir, desconozco cuál es la que debería ser la mayor o la que tenga mayor probabilidad y yo no sé muchas veces si la orden que estoy metiendo en compra será una reversión larga o va a ser solamente una reacción, y esto suele pasarnos a la mayoría de los traders. Y básicamente el problema es porque empezamos a analizar básicamente desde lo que viene sucediendo en intradía, es decir, nosotros nos colocamos en el día y empezamos a ver la información, bueno, yo identifico un order lock en este punto, yo identifico esto en este punto, y la mayoría de nosotros el problema es que no logramos ver en lo macro lo que está sucediendo, es decir, empezamos a crear historias a partir de algo que nos está sucediendo intradía. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente lo que yo quiero decir es que nosotros tendemos a comúnmente hacemos un análisis un día domingo, un día sábado para ver qué sucederá a lo largo de la semana. Pero ¿qué pasa? Que durante la semana el mercado ha tomado unas cuestiones distintas y nos ha hecho a nosotros pensar que va a suceder lo contrario. Y nosotros empezamos a crear historias nuevas a partir de lo que va sucediendo. Si bien esto es algo muy importante y debemos entender que es bueno crear una historia base, sí, pero tenemos que entender una parte de una jerarquía, es decir, conceptos que me han servido, que me han funcionado a mí, es básicamente entender que yo voy a crear una historia un día domingo, un día sábado, un análisis base a partir del cual voy a llevar en la semana, ¿sí? Y durante la semana el mercado va a ir tomando un juego, ¿bien? Pero hay que entender que ese juego tiene que ser completado, ¿sí? Hasta que sea completado ese punto, el mercado no debería tomar otra dirección, por lo que no deberíamos confundirnos. Es decir, por ejemplo, yo les voy a poner un escenario en el cual nosotros podemos identificar, no lo sé, yo en semanal, yo este gráfico ya lo había identificado que el mercado había rellenado un gap, ¿sí? Conceptos que estaremos viendo mucho más adelante. El mercado había rellenado un imbalance, una ineficiencia, y esto para mí me debía o me diría a mí que a partir de eso y a partir de tomar liquidez que tenemos en estos máximos, el mercado debería ir a una liquidez distinta. Esto lo pueden ver en la clase de Buy Sell Liquidity, Sell Sell Liquidity, que también voy a hacer un seminario totalmente gratuito de toda mi metodología, probablemente dure 3 a 4 horas, para ver de 0 a 100 lo que es la metodología. Totalmente gratis, les dejo el link en la descripción. Así que bueno, lo que yo quiero decirles es que yo identifico Buy Sell Liquidity y por lo menos debería ir a un Sell Sell Liquidity, bien, debería venir a este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo identifico, bien, uno de los errores principales de la mayoría es que nos encerramos en tema de rangos, bien, y hay que entender que los rangos como la liquidez son complemento, la estructura como la liquidez son complemento. Más adelante, posiblemente, les estaré hablando por qué la estructura es solo una mentira y por qué tiendo a estar diciendo todo el tiempo esto, bien, pero esto lo veremos más adelante, que son conceptos de inducement, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver los rangos y la estructura como un complemento con la liquidez. Es decir, yo en este caso estoy viendo que la estructura es alcista, ¿bien? La estructura en este punto es alcista, ¿bien? ¿Y qué me dice aquí? Ok, me dice que este es mi rango alcista, ¿bien? Hablando meramente de estructura, y yo diría, bueno, ¿sabes qué? Yo buscaría comprar en este punto. Ese es el punto de la estructura, ¿bien? Ahora, borremos ese punto y vamos a buscar ahora lo que es la liquidez. ¿Qué me dice la liquidez? La liquidez me dice que acabo de tomar un Buy Sell Liquidity y mi primer objetivo va a ser el Sell Sell Liquidity. ¿Cuál es el Sell Sell Liquidity? Básicamente es mi objetivo, ¿bien? Es decir, que ahora en complemento estructura con liquidez o rangos con liquidez, muchas veces lo que tenemos que saber es complementarnos y darnos cuenta que este POI directamente la estructura, si bien nos pinta que es alcista, bien, pero el mercado no le va a interesar la estructura, y eso es un concepto que tienen que entender. Al mercado no le va a interesar esa estructura siempre y cuando hayan objetivos en distintas jerarquías. Es decir, aquí yo me doy cuenta que esta estructura alcista al mercado no le va a interesar nada. ¿Por qué? Porque hay un objetivo principal, liquidez, ¿bien? Y la liquidez básicamente es la sangre del mercado, es ese dinero que fluctúa para traernos a nosotros, son órdenes pendientes que las instituciones nos llevan para buscar al precio moverlo, ¿bien? Entonces, yo acabo de tomar Buy Sell Liquidity en este punto,
¿bien? Y una vez que tomo Tomorrow is a Liquidity, mi primer objetivo es este, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a tender a hacer la mayoría? Va a ser llegar a esta zona y vamos a proyectar las compras hasta este punto, ¿bien? Lo que yo voy a entender es que estas son las pequeñas trampas del mercado, que después de este video voy a hacer un video específicamente a hablar de trampas. Este video es más para poder aprender a identificar conceptos que nos van a permitir a nosotros, al sumarlos, entender correctamente esa dirección y no tender en caer en errores, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Bien, estructuralmente me dice esto, pero yo quiero sumar dos cosas, estructura y liquidez. Entonces yo sumo que esto, ¿sí? Si bien es un POI, y recordemos que todos los POIs a partir de diario, semanal, mensual, todos los POIs que sean de temporalidades generales, sí o sí nos van a dar una reacción. Pero esta reacción no quiere decir que sea una reversión, es decir, que esto, si bien no niego el hecho que nos vaya a ser una reacción, ¿bien? Pero como tal, el objetivo siempre sigue siendo bajista. Y aquí les quiero poner un pequeño ejercicio práctico de que ustedes identifiquen lo que va a pasar, ¿bien? Quiero que ustedes vean cómo llega a la zona, ¿sí? Muy cautelosamente. Vamos a adelantar esto. Y quiero que ustedes vean en 4 horas qué es lo que sucede. En una temporalidad menor, lo que yo tengo es un rompimiento aquí. Y para los traders, esto ya es una confirmación para entrar a la alza. Es decir, yo ya identifico aquí que esto es una posición para alza, que démonos cuenta encima de sí, que cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, el mercado nos saca todavía, es decir, si nosotros marcásemos esta zona, el mercado nos saca, ¿bien? Pero nos sigue todavía de nuevo induciendo a nosotros para poder generar más compradores en este punto, es decir, nos dice, bueno, nos sacó en este punto, todavía voy a tomar una compra aquí porque yo estoy viendo que existe más gente, es decir, que si yo me voy a 15 minutos, probablemente esté viendo otro rompimiento tal cual, ¿sí? Otro rompimiento que me confirma aún más, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí de manera práctica? Que por más de que el mercado en este escenario nos ha pintado todo el cuento de que esto es alcista, ¿sí? Tenemos que no olvidar la historia. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros la semana la empezamos aquí, que me parece que la semana empieza 24 de julio. Bien, vamos a poner que la semana empieza en este punto, ¿sí? 1 de agosto, aquí. Y la semana es, ok, mi objetivo es bajista, ¿está? Pero durante la mitad de la semana, el mercado nos dice, ¡pum!, rompo al alza, te reacciona al punto. Ya nosotros estamos empezando a crear una historia nueva a partir de lo que está sucediendo, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir el juego durante la semana sin olvidar la historia que creamos al inicio de la semana, la historia que estaba prescrita. Bien, entonces, una vez que yo identifico eso, démonos cuenta que aquí nos induce a nosotros, nos sigue sumando, ¿sí? Y cuando realmente aquí nosotros debimos capaz haber continuado más unas ventas, ¿sí? Más unas ventas, bueno, aquí en este caso continúa subiendo, ¿bien? Pero lo que yo les quiero mostrar es la manipulación que nos hace decir, ¿sabes qué? Voy a continuar subiendo, voy a seguir mostrándote que esto tiene intenciones del alza, de vuelta, no sé, otra vez de vuelta, yo marco este otro POI, te vuelvo a mostrar intenciones al alza, pero el mercado simplemente termina cayendo, ¿bien? Y dense cuenta que hasta que el mercado durante toda la semana, ¿sí? Hasta que el mercado, dense cuenta aquí, por ejemplo, ahora vamos a ver si nos hace alguna especie de rompimiento más entrando ya a la zona, ¿sí? Dense cuenta, entrando aún más a la zona, yo puedo identificar en una menor temporalidad, porque todos decimos, bueno, ya ahora ha llegado a la doji, ahora ha llegado a este punto, ahora sí, ¿no? Ya nos ha hecho un rompimiento en una hora, yo marco mi IFC y ¿sabes qué? Ahora que yo tome este IFC, voy a meter mi entrada. Es decir, es más, voy a hacer un rompimiento muchísimo más en macro, vamos a poner aquí que esto lo hizo así, ¿no? Y no, mi objetivo es este, y como ahora lo va a tomar, supongamos, ¿no? Lo toma, ahora decimos, perfecto, esto ya es recontra alcista, marco mi punto, porque esto ya es un nuevo día, si esto está haciendo en un gráfico macro, marco mi punto y continúo subiendo. Pero yo de vuelta estoy creando una nueva historia en base a algo que está sucediendo recién en el mercado, y el mercado es específico, el mercado tiene planeado los movimientos, ¿sí? Entonces, dense cuenta aquí lo que nosotros debimos haber traído como venta, no decir de continuar vendiendo, como toda esta liquidez, dense cuenta, toda la liquidez que lo dejamos en un video en nuestras historias, ¿sí? Toda la liquidez que fue construyendo, todo este push-up alcista, todo este impulso alcista, ¿qué es lo que está haciendo? Está preparando traders que dejen sus stop loss en niveles de precio clave, ¿sí? ¿Para qué? Para que la caída sea muchísimo más fuerte y con muchísimo más liquidez de lo que hemos visto, ¿sí? Eso es algo totalmente fundamental, ¿bien? Uy, bueno, aquí me ha hecho acelerar, pero démonos cuenta, cómo no, a
partir de que el mercado, ¿no? Ahora sí, una vez que tome el punto, yo puedo generar otro movimiento, ¿bien? Pero bueno, vayámonos dando cuenta de eso principalmente, ¿no? Que es básicamente la historia que nosotros generemos, ¿sí? Tiene que seguir durante toda la semana para poder conectarla, ¿sí? Es decir, algo que también quiero que dejen muy en claro es que si bien estas historias que nosotros vamos creando, este juego que nosotros vamos creando diariamente, ¿sí? Es meramente el mercado recogiendo muchísimo más dinero, ¿sí? Pero todos los movimientos del precio están literalmente marcados. Bien, nosotros vamos a aprender a identificar cuál es el punto A al punto B al que tenemos que llegar, ¿sí? Y en base a su metodología van a definir cómo entrar de ese punto A ese punto B. Bien, entonces, una vez que hemos dejado aclarado el punto que tanto la estructura como la liquidez tienen que ser leídas y comparadas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, aquí yo veo una estructura alcista, veo un rango alcista, pero veo una liquidez también, ¿sí? Entonces, en este caso, la liquidez, el objetivo, el dinero del mercado es aquella que me va a guiar a mí, ¿sí? Porque al mercado no le interesa la estructura si hay un objetivo más fuerte, como es este caso, ¿bien? Y otra cosa, vamos a partir al siguiente punto que también es muy relevante, es ahora que yo he leído esto, leo, bueno, ¿cómo voy a leer para la siguiente semana? Porque yo ya no tengo un objetivo tan visible, ¿no? Bueno, lo que yo puedo hacer es también algo que ya he hablado en los anteriores videos, es nunca, ¿sí? Nunca voy a parar al precio con algo igual o menor, ¿sí? Es como si yo les pusiera un ejemplo, yo me voy a tirar o por ejemplo, no sé, voy a empujar una bola de boliche, ¿sí? Y la quiero parar, quiero que Víctor esté esperándome abajo de la ventana con un mosaico del piso, ¿bien? Si yo tiro eso, ¡pum!, se lo va a llevar como si nada, ¿bien? Ahora vamos a poner algo un poco más conciso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la bola de boliche representa una temporalidad diaria y el mosaico representa un 15 minutos. ¿Qué va a pasar? Se le va a llevar como si nada ese punto. Es decir, que si yo me pongo a marcar como si nada puntos en 15 minutos del pasado, ¿sí? Que bueno, aquí no me voy a tardar mucho tiempo en buscarlos, pero si yo me pusiera a marcar puntos de 15 minutos en el pasado, se vería algo como esto, ¿sí? Yo estaré marcando zonas, vamos a borrar un poquito esto, yo estaré marcando zonas que realmente no van a estar funcionando, ¿sí? Yo aquí voy a estar marcando una zona, otra zona y que simplemente son llevadas, ¿bien? Pero vamos a ir a la casualidad de que esta zona justo aquí reacciona. Bien, y aquí va el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a ir ahora con que en lugar de tener una pelota de boliche, tengo una pelota esas de playa, ¿no? Esas pelotas que son como de hule, ¿no? Que vuelan por ahí. Y le digo a Víctor que me espere con el mismo mosaico, ¿no? La pelota de hule representaría capaz una temporalidad de 1 hora de 30 minutos contra esa temporalidad de mosaico de 15 minutos, ¿no? Es decir, tendería a rebotar, pero posiblemente no frene la caída de la pelota, es decir, la pelota probablemente continúe cayendo, ¿bien? Entonces, ¿qué voy con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Etcétera, etcétera, etcétera. Que siempre tenemos que parar al precio con algo igual, con algo mayor. Es decir, que si yo ya estoy ubicando aquí que 1 hora es bajista, que 4 horas es bajista, o que diario es bajista, yo tengo que parar al precio con un semanal. Es decir, que yo aquí, por ejemplo ahora, ¿no? Yo aquí buscaría las compras recién, ¿sí? En un punto semanal. Es decir, yo recién buscaré las compras, por ejemplo, ahora, ¿no? En este punto semanal que tenemos por esta zona, ¿sí? Y que démonos cuenta que justo por algo había dejado ahí a propósito, ¿no? Había dejado a propósito esta zona de 15 minutos, ¿bien? Esta zona de 15 minutos, no tanto esta, ¿sí? Esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caemos en la coincidencia de que algunas veces tenemos nosotros un mercado como este y de la nada esto cae, ¿bien? Nosotros queríamos meter una compra aquí en un POE de 5 minutos, haciéndolo proporcional, ¿no? Esto vale para 1 hora, 4 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo un POE de 15 minutos, ¿sí? De 5 o 15, lo que quieran, da igual. Bien, una vez que esto lo barre, muchos de nosotros decimos, bueno, lo barrió, acá hay otro POE de 15 mucho más lindo, y lo barro otra vez. Bueno, acá hay uno muchísimo más lindo. Y este no lo barre, este lo mantiene y sube. Entonces nosotros decimos, bueno, por ahí me va a llevar 1, 2, 3, pero como yo tengo un riesgo-beneficio bueno, me termina compensando eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a la larga las cuentas de fondeo nunca funcionan por lo mismo, porque nosotros tenemos una consistencia que se gana en base al riesgo-beneficio, cosa que no tiene nada que ver, ¿bien? Entonces,
el riesgo-beneficio para pasar una cuenta de fondeo tiene que ser profitable de manera escalable, no profitable de manera promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Una manera promedio serviría para un capital propio, ganar un 5, un 6%, porque nosotros sabemos qué es lo que tenemos que lograr y no es una meta. Pero para pasar una cuenta de fondeo tiene que ser algo más exponencial, es decir, llegar y tener, en lugar de tener 3 stop loss, tener 1 o 2 stop loss y tener un riesgo-beneficio 1 a 5, 1 a 6, para poder cumplir con ese porcentaje. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces hacemos esto de querer, bueno, se lleva la de 15, luego la otra de 15, luego la otra de 15. Quiero que ustedes capten la lógica de esto. ¿Por qué frenó en esta zona de 15? No frenó porque era una zona de 15, sino que frenó porque aquí, por detrás, era esto un rango de 1 hora, ¿sí? Y este era un punto de 1 hora, es decir, en 1 hora mantenía o seguía siendo alcista, ¿sí? Y lo que frenó fue un punto de 1 hora que sí, que nosotros refinamos en 15 minutos, ¿bien? Lo mismo que yo estoy queriendo darles a ustedes vuelta, es decir, no lo frenó este 15 minutos porque si no nosotros estaríamos haciendo eso, o muchas veces lo que pasa es ustedes agarran y empiezan a marcar imbalances o points muchísimo más chiquitos, a ver cuál frena el precio, a ver etcétera, 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 sino que lo que realmente frena, ¿sí? Es el point macro y que muchas veces refinamos el más chiquito para así identificar. Yo lo que hago es cuando refino es más para identificar en qué probables zonas me puede llegar a reaccionar, pero no estoy diciendo que en esa zona me va a reaccionar o que yo forzosamente voy a buscar algo ahí, ¿sí? Sino que siempre el refinamiento tiene que venir a partir de una zona macro, es decir, ok, yo me voy a evitar todos estos points porque yo sé que ninguno de estos points me va a funcionar, ¿sí? Yo voy a agarrar y borrar todos estos points, es decir, voy a agarrar y decir, ¿sabes qué? Estos no funcionan. Yo voy a esperar al precio que caiga hasta este punto. Entonces yo durante la semana, yo sé que esto es una reacción y que nada de esto me va a frenar el precio y me va a hacer que yo caiga o que yo suba, ¿no? Básicamente, ¿no? Hasta que yo llegue a esta zona. Bien, entonces eso es algo muy, muy importante, ¿no? Siempre frenar el precio con algo igual o mayor primordialmente, ¿no? Si yo ya tengo 5 minutos bajista, no lo voy a frenar con 5, sino que lo voy a frenar con 15. Por ahí 5 minutos lo puedo frenar con 5, 15 podía frenarlo con 15, 1 hora con 1 hora, pero ya cuando estamos hablando 4 horas bajista, no lo voy a frenar con 4 horas, sino que lo frenaría en diario y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, lo mismo con Libra Dólar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo aquí, Libra Dólar, lo frené el día de hoy con este POI de 1 hora, ¿no? Que bueno, ustedes lo marcarían así. Yo lo frené aquí, ¿bien? Y al frenarlo, me vi que muchos estuvieron tratando de frenarlo en sus POIs de 15 minutos, ¿no? Porque ustedes estaban en el día, ¿no? Yo voy a poner aquí un Asia, voy a poner un Asia Session aquí para que se identifique, ¿no? Esto es un Asia, esto es un día, ¿bien? Y al ubicarlo, el mercado empezaban a marcar puntos a ver qué punto lo bajaba, ¿no? A ver si este punto lo bajaba, ¿no? A ver si este punto lo bajaba, o se iban a 5 minutos, ¿sí? Y decían, bueno, a ver si este punto lo frena, ¿no? De vuelta, ¿sí? De vuelta. Estos puntos no lo van a frenar, lo va a frenar este. Posiblemente lo frene este, pero no porque es un punto de 5, sino que porque es un punto que está dentro de una zona mayor, que es justamente lo que va a pasar, ¿no? Básicamente, vamos a poner como que ese punto lo frena, ¿sí? Porque estamos en una zona mayor. Bien, entonces lo que yo quiero mostrarles es justamente eso, siempre frenar, siempre buscar frenar el precio con algo mayor. Entonces estas reglas de aprender a identificar correctamente tanto la dirección, identificar que los rangos no siempre son funcionales, identificar que por qué los rangos a veces son llevados, por qué el mercado nos pone trampas como esas, ¿sí? Son cosas fundamentales en una creación de una estrategia y cosas fundamentales para que ustedes traders logren esa rentabilidad. Entonces, si tú estás haciendo trader, identifica siempre una estructura, identifica siempre si esa estructura está acompañada por la liquidez y a su vez, si eso que estamos sumando, bien, obviamente es una historia que estamos continuando o estoy creando una nueva historia en base a lo que me está pasando día a día. Entonces, muchas veces nosotros ignoramos temporalidades semanales, mensuales y otras porque tendemos a decir estas temporalidades no son funcionales o van a funcionar cada cierto tiempo. Es importante revisarlas para tener un concepto muy, muy importante. Próximamente, 2 clases que vienen, el tema de identificar correctamente las trampas. Les voy a presentar escenarios donde están habiendo trampas todo el tiempo. Voy a presentar ejercicios prácticos y también en la siguiente clase voy a hablar correctamente tanto en lo que es Asia, cómo podemos nosotros tradear a partir de Asia, y también voy a buscar explicarles un poco más el tema de
de ir tradeando correctamente en direcciones, ¿no? No solamente poder identificar las trampas del mercado, sino que identificar correctamente dónde están las zonas, identificar los CFCs válidos, identificar cuáles puntos son válidos o no. Entonces todo esto les va a permitir a ustedes, la metodología que tengan, irla complementando, ¿bien? Pero complementen de la manera inversa. El concepto que ustedes tengan, agarren como base la metodología que tengo yo, la metodología de Leonardo Giusio, pónganlo ustedes, ¿sí? Y sumar conceptos como, ok, yo sé estructura con Leo, sé liquidez con Leo, sé esto con Leo, sé esto con Leo, y aprendí con fulanito, aprendí order blocks. Aprendí con esto armónicos. Entonces yo sumo estructura, liquidez, esto y esto y el concepto de entrada. Y eso les va a permitir a ustedes potenciar completamente su trading y les va a servir muchísimo. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo video y nada, excelente trading.